Buenas tardes, buen lunes, buen inicio de semana y buen inicio de mes. El último mes que vamos a estar acompañando por las tardes, pero volveremos seguramente ya después de verano. Todavía quedan unas cuantas de semanas y hoy es el mejor día precisamente para conocer libros nuevos, para mostrar títulos nuevos, porque ahora todavía no han venido los disgustos de la cuenta y uno se puede meter en Amazon, llegarse a la librería, esas cosas. Y para ello pues tengo una inmejorable compañía. Ya nos acompañó la vez anterior, pero esta vez, para alegría de los que nos ven por el streaming, se le ve la cara, porque hoy no tenemos la mascarilla puesta. Miriam Barreiro, la bookstagrammer de las entrevistas. Buenas tardes. Buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Muy bien, aquí con un invitado fantasma, como hemos dicho por las redes sociales. Porque hemos dicho bien, invitado fantasma, no un invitado sorpresa. Y fantasma porque no se le ve por ninguna parte. Y ahora dirás tú, ¿por qué? Porque si está la bookstagrammer de las entrevistas es para ayudarnos a hacer alguna entrevista, ¿no? Hombre, ahora lo veremos, a ver qué entrevista vamos a hacer, ¿no? Que tú tienes algo que ver también. Algo tengo que ver. Bueno, pues mira, yo lo que hoy no tengo ganas es de presentar, entonces vamos a dejar que la entrevista con el invitado fantasma la dirijas tú directamente, así que a partir de ahora los mandos son tuyos, Miriam. Yeah. Agua sí, la cambiamos. Que si no... Pues nada, me pongo al mando de la radio hoy y le quito el protagonismo un poco a Borja para presentar su libro, que tiene como título Un rey en el norte, y que os voy a hacer una breve presentación primero. Esta historia os hará viajar al pasado, más concretamente a un momento que cambió por completo la vida de aquellos que reinaban la Hispania del siglo VIII. Cuando el reino visigodo se vio completamente sacudido por unos invasores que, ante la sorpresa de los visigodos, se convirtieron en una fuerza imparable que comenzó arrasando desde el sur hasta el norte. No hablo de otra cosa que la invasión musulmana del 711, que puso en jaque el mundo durante varios siglos. Pero esta historia que tenemos aquí delante ahora mismo está ubicada en el 718, tras una de las derrotas a Tarraco, que hará que el protagonista de este libro, Ederic, tenga que huir con su escuadrón a las tierras de Asturias, y donde tendrá que vivir con los conocidos clanes célticos. Y será allí mismo donde conozca a uno de los personajes más conocidos de la historia, que será Pelayo, y que muchos conoceréis, imagino. Y será a partir de ahí donde se desarrolle la historia de este libro, donde encontraréis hechos históricos, mitología, toques de fantasía, bueno, un batiburrillo de muchas cosas. Pero no seré yo quien... No seré yo quien os diga más, sino que pasaremos a preguntarle al autor, que lo tengo aquí al lado, que no hemos cambiado, los detalles más concretos de esta historia. Así que yo voy a empezar con la pregunta que siempre hago, porque creo que es importante, de cómo un autor empieza en este mundo de escribir un libro y tal, ¿no? Y cuéntanos, ¿cómo decidiste adentrarte en este mundo? A ver, en el mundo de escribir. Sí. Mira, yo la verdad es que escribo desde que aprendí a leer casi. En parte gracias a mi madre, que se empeñaba mucho en ponerme un libro delante en vez de dejarme delante de la tele. Yo empecé a coger la afición de la lectura, y a partir de ahí yo vi que las historias que leía, y empezando pues por leer lo que leen los niños, lógicamente, pues yo creo que lo primero que yo escribí fue algunos cuentos de 4 o 5 renglones. De ahí en adelante pues ha sido curso natural. De hecho, en realidad esta es la primera novela que publico, pero es la tercera que tengo escrita. Lo que pasa es que las dos anteriores, hay una que la tengo para ir tocándole cosas, y la otra que yo mismo, cuando la leí, se la pasé también al otro compañero habitual, que es Jesús, entre otros, y dijimos, no, esto no sale. Bueno, yo no sabía que había escrito más historias, pero vamos. Y bueno, para que los lectores y los que nos escuchan sepan un poco más de qué va el libro, cuéntales qué se van a encontrar dentro de esta historia.
Se van a encontrar muchísimas cosas. Se van a encontrar desde una novela de aventuras con bastantes giros, y tú que la has leído Sí. podrás decir que podrás dar testimonio de que hay varios plot twists. Se pueden encontrar con una novela de personajes, porque realmente cada uno de los personajes que van teniendo importancia en la trama me fueron contando una historia que para cuadrarla dentro de todo el argumento he tenido que bucear un poquito en ella, y he trazado bastantes personajes, una novela bastante coral, aunque hay un protagonista como tiene que haberlo en todas las historias. Los complementarios no son secundarios realmente, sino que tienen una cierta parte de protagonismo. Y se van a encontrar pues incluso retazos de fantasía épica, porque no puedo ni evitar mis propias influencias de mis gustos literarios, y se nota desde Tolkien hasta George R. Martin, pero también se nota Ken Follett, se nota Pérez Reverte, se nota todas las influencias en el desarrollo. Y el tema de la fantasía yo lo tuve claro desde el inicio, cuando yo quise escribir algo sobre lo que ocurrió entre el 716 y 722 en la tierra en la que yo nací, en Asturias, porque me parecía una historia digna de llevarla a una narración con una épica propia de lo que ahora podemos ver en series como Vikings, Juego de Tronos o algo por el estilo, pero yo lógicamente desde el punto de vista literario. Soy escritor y no director de cine. Algún día lo mismo me pongo a hacerlo. Quién sabe, a lo mejor te sacan una serie, como se está poniendo tan de moda hacer una serie de los libros. Bueno, no eres la primera que lo dice, porque evidentemente la historia que se trata da mucho para ello. De hecho, hubo rumores de que cierto director, Mel Gibson, se había interesado por el personaje de Pelayo, pero claro, si alguien hace una historia, salvo que me cojan muchas cosas, que ya ahora lo vamos avanzando, sobre la rebelión de Pelayo, será sobre la rebelión de Pelayos, no sobre el libro mío exactamente, aunque sí es cierto que mi libro es posiblemente, de todo lo que se ha escrito, la novela más ambiciosa y en la que más se entremezclan todos los aspectos, desde el histórico hasta el mítico, y un aspecto emotivo también bastante importante por parte de lo que digo, de esos personajes y las relaciones entre ellos. Sí, porque como hemos dicho, la historia se encuadra justo en el siglo VIII, donde pasan varios momentos históricos, ¿no? La invasión musulmana, los visigodos están perdiendo el reino, los pueblos celtas están ahí. Y es por esto que quería preguntarte por qué elegiste justo este momento histórico para la trama del libro. ¿Por qué la trama de Pelayo? Que si no, yo no lo sé muy bien, pero es verdad que yo libros de este tipo no he leído, de este momento en concreto de la historia. Los hay, de hecho, hace cosa de un año, algo menos de un año, descubrí un libro con cuyo autor estuve hablando después, que es José Ángel Mañas, autor bastante conocido, el autor de Historias del Cronen, que ha escrito un libro que se titula Pelayo. Yo lo descubrí cuando lo tenía ya, de hecho estaba ya firmado con la editorial para salir, le quedaba ya acabar de hacerle la edición, pero las obras que hay anteriormente son obras muy historiográficas, y la poca narrativa que hay es una narrativa también muy centrada en esa figura castellanizada, digamos, del Pelayo, del Pelayo más legendario en el sentido casi político. Sí. Sin embargo, en Asturias, que como digo, hay gente que me conoce y el que no, pues ya se lo digo, yo soy gijonés de nacimiento, soy asturiano de nación y andaluz de adopción, sevillano de adopción. La figura de Pelayo es como el tío ese que todos tenemos en el pueblo, que todo el mundo habla de él, que todo el mundo sabe que existe, que lo conocemos, pero nadie va nunca a verlo.
pero es alguien de la familia. Pues la figura de Pelayo en Asturias tiene esa peculiaridad. En el año 2018 se cumplieron los 1300 años de la formación del Reino de Asturias, en el momento en el que Pelayo es considerado, proclamado Princeps Astorum, que ahora ya entramos un poquito más en materia si quieres, porque evidentemente sí lo reflejo en la novela, porque como tú has dicho, comienzo en el 716, un par de años después de que pasen muchas cosas. Yo me pregunté precisamente, digo, ¿por qué este hombre, este tal Pelayo, que no se sabe muy bien de dónde sale, quién era su padre, quién era su madre? Hay crónicas que dicen que su padre se llamaba Fabila, pero de su madre apenas se sabe nada. ¿Cómo pudo llegar este hombre a ser príncipe de los Astures? A ver, es verdad que la figura de Pelayo yo la he visto siempre muy mítica, muy idealizada en el sentido de la batalla, ganó una batalla contra los musulmanes, los hechos... ¿Pero dónde sale? Y esa figura siempre ha estado, pero solo en ese punto. Y tú dices, pero ¿y este hombre de dónde ha salido? Claro. ¿De qué piedra, no? Claro, es que Pelayo en el 722, cuando se enfrenta a la tropa de Alcama, que como yo he dicho alguna vez, y lo puse el otro día en el intento de youtuber que estoy empezando a hacer, vale que la batalla de Covadonga no fuese una gran batalla, pero fue un combate y había unas tropas que se calcula que más o menos pues debería de haber en torno a unos 2.000, 3.000 combatientes invasores contra 300 o 300 y poco resistentes astures y algún visigodo por allí perdido, refugiado. Claro, ahí al frente había un señor que se llamaba Pelayo, que tendría unos 30 años y que esos 30 años antes algo tuvo que vivir, ¿no? Pero vamos, tú has conseguido, yo creo que leyendo la historia, no voy a intentar no hacer spoiler, pero yo creo que has conseguido humanizar un poco más lo que viene siendo la figura de Pelayo, no verlo tan mítico y tan... como lo ponen en los libros de historia que... Pues mira, normalmente hay muchos autores que cuando cogen una figura histórica tan relevante dicen que pretenden desmitificarla, y yo al contrario, yo he querido remitificarlo. Y tú que lo has leído puedes ver que mi Pelayo tiene mucho de personajes como por ejemplo de Arturo Pendragón o de Aragón del Contar. Sí. Tiene ahí una predestinación a ser el líder de un pueblo, con una profecía y una historia y una leyenda que viene de muy atrás. Entonces a mí me ha gustado remitificarlo. A la hora de humanizarlo, evidentemente todos los personajes tengo que trazarles esa vida propia para que tengan esa vida propia, valga la redundancia. Pero precisamente Pelayo iba a ser en inicio el protagonista, pero al final a mí me abrumó, me dio un poco de respeto poner en boca y en manos de un personaje tan relevante palabras y hechos que quizá jamás hubiera hecho. Entonces he intentado reducirlo dentro incluso de esa humanización que le he hecho, y de imaginar cómo pudo llegar a ser ese príncipe de los Astures, ese primer príncipe de Asturias, pero sin entrar en una demasiada profundidad, y para ello es cuando el proceso de la narración me pidió crear un personaje que me diese esa oportunidad de conocer ese mundo también desde los ojos de alguien que llega de fuera. Vamos, ya de los personajes te voy a preguntar después, así que ya no iremos adelantando. No lo iremos adelantando. Te dice como orientes que yo divago. Sí, yo tengo aquí las preguntitas puestas y hay una que es sobre eso que has contado, sobre Pelayo, pero después te la pregunto. Primero vamos a ir cómo fue la investigación histórica para crear este libro, porque tiene que tener mucha investigación, o sea, estás tocando un tema profundo. Déjame aquel ejemplar, mira. Tú has leído el libro y has leído también el apéndice, en el cual hago referencia a que a esta época se la conoce precisamente como la Edad Oscura, que desgraciadamente ha pasado después a la imaginación popular como que fue una época horrible, y no necesariamente.
Hombre. Hubo sus momentos buenos, sus momentos malos, como en todo, que es que dicen, no, es que la Edad Media fue muy mala, es que la Edad Media fueron 1000 años. Hombre, horrible. En 1000 años da tiempo de que pasen muchas cosas. Hombre, si te invaden es horrible, ¿sabes? Para el que te invade, para el invasor, Hombre, para el invasor no, es pero... genial. Claro, hay que ponerse en perspectiva. Claro, eso sí. Entonces, lo que a mí me ha llamado más la atención de esta época y sobre la que también después estoy escribiendo una continuación, que no es, digamos, una segunda parte, pero tiene cierta relación, es que al haber tan poca información hay muchísimos renglones en blanco en la historiografía oficial. Y todos esos renglones en blanco a un narrador de historias o a un inventor de historias, como yo, nos da mucha libertad para poder rellenarlos. Eso sí, hay que trazar muy bien. Y la dificultad en estos casos es que incluso las crónicas que yo he acudido a las fuentes originales, la crónica albeldense, por ejemplo, las crónicas neogoticistas del cronicón de Alfonso III, que se escribieron 3 siglos después casi de los hechos, y es la noticia más cercana, pues mira, si en 300 años han cambiado cosas, imagínate en 1300 años cómo se ha podido difuminar la idea. En crónicas que son una copia una de la otra, hay variaciones de incluso 3, 4, 5 años en la narración de un hecho. Por eso no se sabe muy bien incluso si la batalla o el combate de Covadonga fue realmente el 28 de mayo del año 722, que es la fecha más aceptada científicamente, que fue antes de ahí, como quien dice, sí, la conmemoración, y es la que yo he tomado, o pudo ser en cualquier momento, cualquier día, entre el año 717 y 722. Claro, trazar toda esa cronología cuesta. Además, cuanta más información iba adquiriendo, yo creo que soy el que más ha leído sobre Pelayo ahora mismo de España, lo he leído todo lo que se ha escrito bueno, lo que se ha escrito malo y lo que se ha escrito raro, porque por ejemplo el Don Pelayo o La muerte de Munuza de Jovellanos es un clásico, pero es raro porque es un Pelayo que es un señor del siglo XIX. Hombre. No tiene sentido. Entonces, claro, es que habla, piensa y actúa como un señor del XIX, y es una obra romántica, nacionalista, de Jovellanos. Sí. Pero bueno, me la he leído y da pues ciertas pistas, ciertas subtramas que, oye, pues mira, las podemos incorporar. Y he intentado incorporar absolutamente todo lo que se sabe que ocurrió, lo que se cuenta que ocurrió, aunque no se sepa, y de hecho muchas cosas que se cuentan o se saben, pero sabe muy poca gente, porque hay una parte del argumento historiográficamente que a mí me ha encantado descubrir e incorporarlo como una trama secundaria, y es la que más juego me ha dado para darle esa orientación un poco Juego de Tronos. ¿Se puede contar o es spoiler? Sí, yo lo que voy a contar es precisamente lo de la existencia de un supuesto rey reclamante coronado un año antes. Aparece, no es spoiler porque aparece incluso en el book trailer, sí, que es este García Jiménez, del cual la única referencia que hay es una placa que existe y está en una ermita en medio del campo al lado de Alsasua, en la que dice que fue coronado allí en el año 717, es decir, un año antes de la proclamación de Pelayo. No hay nada escrito que haga ninguna relación entre uno y el otro, y a mí me ha dado mucho a la imaginación de estos dos señores bebían muy cerca y en medio estaba un señor que se llamaba Pedro. A ver, si algo tiene la ficción histórica, es esa posibilidad que te da de, por así decirlo, invertarte ciertas situaciones. Esos renglones en blanco, claro. Y tener la capacidad de, pero ¿y si pasó? Pero tú no lo sabes. Entonces, eso es algo que me gusta de la ficción histórica por eso, porque tú no lo sabes, pero podría haber pasado perfectamente. Es una novela especulativa y claro, en el prefacio ya directamente lo digo, lo voy a leer, ¿vale? Porque esto de hecho creo que lo tengo en público en el adelantito que tengo hecho.
Que digo que lo que el lector tiene ante sí es una novela especulativa, una conjetura que no pretende erigirse en revisión histórica y se enmarca en la línea de la ficción en su práctica totalidad, aunque, siendo una novela histórica, no es ni remotamente una obra biográfica sobre Pelayo. Lo que hago es especular un poco en base a los datos veraces que existen sobre lo que pudo ocurrir para llegar, como digo, a ese punto que es el que todos sabemos, que es que Pelayo dirigió una rebelión, pero habría que ver de dónde sale esa rebelión y de dónde sale esa gente con la que fue él. A ver, la historia al final siempre tiene lagunas y cuesta mucho trabajo intentar reunir toda la información porque es imposible. Muchas cosas se divagan, en ciertas crónicas no sabes si es verdad, si es mentira, si se han inventado. En este caso, más que lagunas, tiene lagos. Lagos grandes. El Enol, los lagos de Covadonga. Los lagos de Covadonga se quedan chicos. Y además te pasó también, creo que lo cuentas ahí en el preámbulo, que con los nombres de las ciudades, de los pueblos, te costó también mucho trabajo. A ver, hay partes, hay algunas ciudades que están nombradas en el nombre, en la denominación, la nomenclatura que tenían en la época contemporánea de la narración, y hay otras que no he podido averiguar exactamente cómo se llamaban y no meter la pata. Veamos, al ser precisamente la época oscura, nos podemos encontrar, por ejemplo, con un caso muy concreto que es el de Tarraco. Tarraco no la pongo en cursiva porque se sabe que se llamaba Tarraco, pero la última referencia escrita a la ciudad de Tarraco es 200 años antes de los hechos de la narración, y la siguiente es 100 y pico años después, que ya aparece con el nombre en árabe. Entonces, ¿cómo se llamaba exactamente en aquella época? Porque es lo que he dicho, en 1300 años cambian muchas cosas y cambia hasta el lenguaje, y el tema del lenguaje también tiene mucha importancia en el desarrollo, tal como lo he querido hacer, porque hay orígenes que de una palabra a la siguiente, como la conocemos ahora, ha tenido muchos pasos. Entonces, hay ciudades que se llamaban de una manera, ahora se llaman de otra bastante distinta, y un ejemplo muy claro es, fíjate tú, Brigantia, que dices tú. Brigantia. Claro, ¿dónde está Brigantia? ¿Dónde está Briga? Y tú te quedas igual, ¿no? Cuando te lo dicen. La Coruña. Claro. De Brigantia a La Coruña es que no coincide nada. Bueno, Sevilla, que era Isbili, ¿cómo se dice? Ispal, pero ¿no? Claro, Sevilla pasa... Isbilia, después... Sevilla pasa de Spala a Hispalis, de Hispalis a Hispali, Hispali, Isbali, Isbili, Isbilia, sí. Sibilia. Tiene ahí cinco pasos. Entonces, ahí en esta época se llamaba Hispalis, está claro. Pero ya empezaba a ser Hispali, que ya se le llamaba Isbali, y de hecho en la segunda parte creo que le llamo ya Isbali. Sí, ya lo llamas así. Pero y también hay que pensar que eran visigodos, que vienen de la parte norte de Europa, que esa gente tendrían su propio dialecto y que a lo mejor cogerían cosas del latín, de los romanos claramente, pero... Gutis Carrazda hablaban. Es que... ¿A que suena bonito? Sí, Gutis sí. Carrazda. Es una lengua de origen germánico, con muchísimas influencias del latín. Lo normal es que entre ellos hablasen en latín tardío, en latín vulgar, popular, pero con muchas cargas de otras lenguas que, de hecho, si ahora vas a Asturias, verás que hay miles de palabras que no tienen nada que ver con otras regiones, ¿vale? Y en Asturias, en Galicia, por ejemplo, y en parte de Cantabria, sí que se utilizan porque son de origen céltico, es decir, la lengua se mantiene desde hace 2000 años. Claro, sí que... Los godos pues hablaban un latín barbarizado. Latín raro, claro, es que traían su propia lengua. Es que se culturizaron, se puede decir así, no lo sé. Se afianzaron a la lengua que había en ese momento, ¿no? Realmente. A ver, es que culturizar tampoco se dice, porque eran cultos a su manera. El tema lingüístico no eran muy cultos. De hecho, los godos
eran el pueblo bárbaro más romanizado, por eso fueron los que, digamos, heredaron toda la estructura administrativa del imperio. Pero sí que, claro, lógicamente es verdad que tenían sus propios componentes, tanto culturales como rituales. Ahí me gusta hacer el juego porque además tiene después, en la continuación va a tener importancia, y hay una cosa que yo siempre digo cuando hablo de los visigodos, es que hay mucha gente que les tiene un poco la idea como el protocastellanos, y un visigodo se parecía mucho más a un vikingo que al Cid Campeador. Cierto. Eso no lo había pensado, pero es verdad. Es que eran vikingos. Bueno, no eran vikingos, ¿no? Pero tenían ese matiz de culturas. Eran los bisabuelos de los vikingos. Los godos provienen de la isla de Gotia. Sí. Y de la isla de Gotia aparecieron también los vikingos un poquito después. Todavía tenemos un minutito. Tenemos tiempo. Bueno, para la segunda parte sí lo vamos a dejar para hablar ya de los personajes, para no seguir entrando en la trama, no vaya a ser que soltemos un spoiler y después nos maten. Vale. Te digo una cosita en cuanto a esto de los godos y... Sí, cuéntame, a mí me encanta. Mira, la isla de Gotia aparece también en una fuente que yo he utilizado mucho, que es el Lebor Gabala Eiren, que es el libro de las invasiones de Irlanda, que es la última recopilación de mitos célticos que se pudo hacer en plena Edad Media, porque en Irlanda pervivió un folclore céltico puro, ¿vale? Se le denomina Gotia a la tierra de origen de unas tropas que invadieron, que fueron después el pueblo de Breogan, que se instalaron en Briga, y los monjes cristianos creyeron que Gotia era Egipto, cuando Gotia es clarísimamente la isla blanca de Gotia, sitio de nieve. Bueno, hemos vuelto para hablar esta vez, ya vamos a dejar la trama un poco atrás, realmente no, pero vamos a hablar ahora de los personajes para entrar un poco más en otras cositas y no abrumar con tanta historia. No será cuestión narrativa, ¿no? Sí, para no abrumar tanto con historia, que aquí nos ponemos a hablar y no paramos. Así que vamos a entrar primero con el protagonista, que es Ederic, y quiero que me lo describas o lo describas a la gente. Bueno, yo prefiero que lo describas tú porque te he hecho un crash, ¿no? Te he hecho un crash a tu medida, ¿me has dicho? Sí, Ederic, a ver, yo no lo puedo describir de otra forma, rubio con los ojos azules, fuertes, verdes, perdón. Da igual, tiene los ojos claros. Medio vikingo, mira, ¿no? Por así decirlo. Pero yo quiero que me lo describa en personalidad profunda, ¿no? Ederic es el tío más mediocre del mundo. No, por sí. Sí, mira, es un coronel, que es un cargo que yo realmente me he inventado, entre comillas, también lo explico en el apéndice, porque es un rango intermedio en un ejército que tiene un poquito de mando, pero no es un gran estratega, ni un gerifalte, ni nada por el estilo. Es un tío al que le ha ido la vida a ratos bien, a ratos mal, ha tenido sus golpes... Mal, que bien. Tuvo sus momentos. Y es un tío que no es ni especialmente atractivo, ni especialmente valiente, ni especialmente inteligente, ni especialmente dado para nada, pero tampoco es muy torpe, ni tampoco es muy feo, ni tampoco es un cobarde, ni tampoco es un pusilánime. Exacto. Es decir, por eso es un tío mediocre, porque yo con Ederic, en el momento en el que yo relevé a Pelayo del papel protagónico y los demás personajes me fueron pidiendo su cuota de protagonismo, a Ederic, que yo lo tenía, digamos, como un hilo conductor para presentar, como he dicho, una sociedad a los ojos del lector mediante la mirada de alguien que llega de fuera, de cerca, pero de fuera, al fin y al cabo. He querido con él representar precisamente a esos otros 298, aparte de Pelayo, Osorio y Aneán, que son los que se conoce el nombre en las crónicas y tenían que estar con esta gente. Entonces he creado un personaje que sea, digamos, una medianera de lo que era el visigodo de aquel momento. ¿Pero te costó construirlo o te vino así? Es que a Ederic no lo he construido. Ederic se me ha ido presentando. Ajá. Hay otros personajes que sí los he trazado un poquito más porque tienen sus peculiaridades.
Yo creo que mi personaje favorito dentro de los que son los personajes históricos es Gaia, Sí. porque es muy distinto a la idea que podemos tener de la gaudiosa histórica, pero el propio nombre de Gaia en realidad es la forma familiar en la que se le llamaría a alguien que oficialmente sí se llamase gaudiosa, que en latín la etimología es la que da alegría. Ujú. Claro, pues tú no le llamas a alguien, oye, la que da alegría, ven para acá. No, se le acorta un poquito el nombre, algo más familiar, cuando vas hablando con la gente, entonces pues le llama a todo el mundo Gaia y ella se considera con el nombre de Gaia. Y tiene sus peculiaridades porque de hecho Gaia pues en cierto modo no es ni humana del todo. No, a mí es un personaje que a mí me encantó, cómo no sé, cómo transmites cómo es el personaje de Gaia, ¿no? Una mujer ahí en medio de hombres brutos de montaña, y está ella que es aún más bruta que todos los que están allí en medio, ¿no? Está muy inspirada en ciertas cosas en una amiga mía por el nombre. No le va a hacer mucha gracia lo de bruta, pero sí que tiene, No, en el buen sentido sí que tiene mucha personalidad. Sí, de la gran personalidad que tiene, esa fuerza que saca a la hora de luchar, a la hora de ponerse en medio Pero de todo. es que te digo una cosa. Es que la escena y no es spoiler porque bueno, siempre digo lo mismo, lo malo de escribir novela histórica es que la propia historia te hace spoiler, lógicamente, porque ya pues está escrito lo que ha pasado. Evidentemente, Un rey en el norte termina deshilando todas esas tramas que se han ido haciendo en el contexto de la batalla de Covadonga, y justo después de la batalla de Covadonga ocurrió una cosa de la que hay pocos datos, pero los hay, que fue la carga de los campos de la Reina en Espinama, Ujú. que está cerca de la localidad de Cosgaya, Ah, que es donde la tradición pone el lugar natal de Pelayo, en el que dicen que conoció a esta señora gaudiosa, y que Cosgaya etimológicamente no significa otra cosa que la casa de Gaia. Y la historia cuenta que esta señora gaudiosa, la mujer de Pelayo, la princesa de Asturias, digamos en cierto Sí. modo ya en ese aspecto, o Gaia, cogió y se puso al frente de otros ciento y algo norteños, cántabros y astures, y a los restos de la tropa de Covadonga les plantó cara ella al frente de un ejército. Hay que tener en cuenta que la sociedad astur era una sociedad matriarcal, cierto. en la que las mujeres tenían mucha importancia, tanto porque transmitían el linaje como porque también tenían ciertas responsabilidades que no han tenido en otras sociedades y que se hilan con toda la cultura céltica de lo que después fueron llamadas brujas. Cierto. A mí algo que me gustó mucho que contabas en el libro era esa cultura celta que explica cómo es en la parte matriarcal, ¿no? Que tenían que nacer una hija para poder estar dentro del consejo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Era algo así, parecido. Sí, como digo, el linaje legítimo se transmite por vía materna, pero bueno, tampoco es algo exclusivo de los pueblos célticos. Entre los judíos, es judío el que es hijo de una judía. Y pues lo dice también por criterio atávico, es algo que se sabe en todas partes, que es que yo estoy seguro de quién es mi madre, pero de que mi padre sea mi padre, pues no puedo estar tan seguro completamente. Entonces, para tener esa seguridad de esa continuidad del linaje, lo que tomaban como referencia era a la madre. Y de hecho, pues se explica un poquito y ya sería meternos en demasiado, pero sí es verdad que los líderes no eran el hijo del líder anterior, sino el sobrino del líder anterior, porque era el hijo primogénito de la hermana mayor del líder anterior. Pues sí. La verdad es que es una cultura... A mí me gusta la cultura celta. Yo no sé por qué se ha perdido o no se cuenta No se ha tanto. perdido, no se ha perdido. No se ha perdido, pero no se cuenta Vete. tanto, no sé, en la historia, en lo que viene siendo para estudiar y esas cosas. Cuando aquí en España vio tanta... Uf, eso ya tendríamos que hablar incluso de cuestiones sociopolíticas, ¿eh? Pues
entonces no me meto. Vamos a pasar a una de las preguntas que te dije antes, que ya la tenía preparada, que era cómo te sentías a la hora de ponerle voz a un personaje como era Pelayo. Ponerle voz o... Abrumado completamente, lo he dicho antes, y por eso lo he intentado reducir al mínimo necesario para que sea un personaje principal, creíble, con toda su historia, pero no he querido profundizar en demasía, y de hecho yo creo que muy poquitas de las cosas que yo digo acerca de Pelayo no coinciden, digamos, con la historia más oficial. Incluso he metido alguna cosa que es muy poco creíble, como eso de que Pelayo se fuese de peregrinaje a Jerusalén, porque no es creíble que en la época y en ese contexto hubiese ido, pero después en ese intento de crear la figura de Pelayo casi como casi un santo, que durante mucho tiempo se le ha tratado de esa forma, se le ha puesto yendo de peregrino a Jerusalén. A mí me ha servido en realidad para dotarle de un cierto conocimiento de esa cultura que acaba de llegar hace 10 años en el momento de del combate de Covadonga, que es la cultura islámica, que en la Hispania de aquel momento no habían tenido contacto anterior con ella ninguno, hasta ese mismo instante. Y Pelayo, al haber estado en Jerusalén unos años antes, por ciertas circunstancias, que eso ya sí que sería un poquito spoiler, sí, ¿vale? Pero es importante porque no fue de peregrino, precisamente. No. Tuvo que irse, pero al haber estado casualmente allí, pues tiene ese conocimiento que hace que sea él el que realmente lidera la rebelión contra esos, y no Casio o el propio García. Pues sí. Y otra cosa importante que hay en esta historia, y ya lo he dicho antes, es ese toque de fantasía. La mitología es un elemento súper importante. Ya estamos hablando de que eran célticos, que al final el mundo céltico pues tiene su mitología. Y quiero saber cómo fue la búsqueda de información de ciertas mitologías que cuentas en el libro. ¿Ya las sabías tú? Pues mira, como he dicho, en realidad es prácticamente la única fuente académica. Lo había dicho en el intermedio, que es palabra más antigua, y ya entonces lo digo ahora. Los monjes medievales que hicieron la transcripción del libro de las invasiones de Irlanda, que como digo es la última civilización puramente celta que pervivió en la Edad Media avanzada, tienen algo muy bueno, que es que transmiten los conocimientos, pero algo que también tiene lo suyo, que es que lo prejuzgan desde sus propios criterios. El ejemplo de lo que decía antes de la isla de Gotia, que ellos la identifican con Egipto, cuando las tierras blancas, pues alguien que piensa en las tierras blancas, un pueblo de gente muy blanca que viene de una tierra blanca, pues oye, es gente del norte, ¿no?, que viene de una tierra con nieve. Pero estos monjes lo quisieron enlazar con las tradiciones de Noé, de los hijos de Noé, de Set, Cam y Jafet, y dijeron, pues bueno, pues de Egipto vendrán. Claro. Cuando no tiene sentido ninguno. Pues no. Fueron una gente que vino de la isla de Gotia, que es de donde vinieron después, como digo, los godos, y después aún los vikingos. Pero, como digo, es la única fuente académica, pero hay una fuente fundamental que es el folclore. Sí. El folclore y las tradiciones, las leyendas, los personajes que en la zona asturgalaica, cantábrica y leonesa todavía perviven en el día a día. Sí. Cierra bien la puerta que va a entrar la meiga y ese tipo de cosas. Sí, es verdad, todavía existe. Yo, porque cuando he estado viajando por las partes de Asturias y Galicia, he vivido eso de que todavía hay algo enraizado todavía de esa cultura de la magia, las cositas así, y me gusta mucho. Pues todo eso proviene. Por ejemplo, hay dioses célticos antiguos que después fueron, pasaron a considerarse personajes mitológicos, como los Nuberus, que provienen del dios Taranis, que Taranis está relacionado con el dios Thor. Sí.
Y en la historia, al final tú compartes el sentimiento con Ederic, ¿no? Porque es un visigodo que no conocía esta cultura y él llega, pues prácticamente que a lo mejor como nosotros, ¿no? Al leer el libro, sin saber realmente cada mitología que aparece o que le cuenta y se queda fascinado por ella. Y Porque claro. de entrada ya lo digo, que Ederic ya tiene cierta tendencia al interés por esas cuestiones. Sí. Eso lo he usado yo precisamente porque si fuese un tío más escéptico, fuese un personaje más escéptico, pues no entraría tanto a conocer, que llega a conocerlo mucho el tema mágico. Y ya no Sí, digo más sí. porque No, ya sí no, que no. sería spoiler. Yo iba a contar algo, pero he dicho, bueno, mejor me A lo ver. callo para mí. A ver hasta qué punto. Porque, No, hombre, no me lo aquí, callo. aquí el tema es que a la gente le interese y quiera leer el No, libro, ya os lógicamente. digo que os puede interesar porque es que tiene aventura, tiene ese toque de fantasía ahí, si os gusta la fantasía, claro, que si no os gusta pues tenemos un problema. Pero ese toque fantasioso que tiene con el monje, no voy a decir más nada, El ermitaño. el ermitaño. Bueno, sí puedes decirlo porque de hecho también el ermitaño es un personaje que aparece incluso en las crónicas Sí, y sí. en todas las narraciones de Covadonga. Claro, que yo enlazo el ermitaño de una manera más relacionada con los antiguos druidas y de hecho menciono en unas analepsis históricas ciertas herejías que realmente existieron, como fueron el priscilianismo y el pelagianismo, casualmente, Pelagius, que se llamaba igual y que era del mismo origen étnico de ese clan de los Lugones, y que fueron herejías cristianas, pero que tomaron muchos componentes paganos de esa mitología o de ese folclore céltico. Bueno, no, yo creo que con esto más o menos se van haciendo una idea, porque es que yo me estoy viendo que voy a soltar algún spoiler y no quiero. Vamos a pasar ahora con la portada, porque para contar un poquito cómo la creaste y los elementos que tiene, que hay un elemento clave, dos, ¿no? Se ve el medallón Yo creo que hay tres. y se ven las montañas de Asturias, ¿no? Tenemos ahí los picos de Europa. No solo los picos de Europa, sino que... Vamos, no son los picos de aquí- Europa. Sí, pero sí, que no solo los picos de Ah, Europa, eso. sino que concretamente lo que aparece en el centro es el pico Urrieyu, que después se le llamó erróneamente, pero eso ya es para hablar de otro tema, el naranjo de Bulnes, Así como lo conozco yo. ¿vale? Pero es un nombre erróneo, ¿vale? Bulnes es un pueblo que está al pie del Urrieyu, y lo de naranjo, pues por lo que se ve, al final lo cuento, por lo que se ve el hombre que le puso el nombre, cuando anochece, el picu se pone naranja completo, Vale. casi dorado. Aparece esa descripción tal Sí, que sí, así sí. en el libro, ¿vale? Pero los pueblos célticos le llamaban el Urrieyu, que es lo que decía antes de las palabras, que todavía Urrieyu, la comarca de los Urrieles, se le llama en Asturias y es una palabra de origen céltico que significa altura. Entonces, dentro de los Urrieles está el Urrieyu, que es el más alto, digamos, ¿vale? Y se le conocía, ya que lo he dicho antes, como la Torre de Taranis. Taranis, ese dios céltico que supuestamente vivía, igual que casi todos los dioses de la antigüedad, en lo alto de una montaña siempre cubierta de nubes, y que, según en qué zona, en esta zona era el Pico Urrieyu, y en la zona de la Asturia cismontana era el actual Monte Teleno, en la sierra de los Montes de León. Entonces, según el clan, pues lo ponían en un sitio o en el otro, y los que vivían en la zona de la Torre de Taranis creían que Taranis vivía en el Teleno, porque para ellos le quedaba demasiado cerca, y viceversa. El otro elemento que destaca bastante, que es el medallón con el trisquel, que tiene su historia, su leyenda, que esa leyenda sí que la he creado yo un poco a partir de juntar todos esos puzzles del Leborgábala, ¿vale? Que, como digo, es la que da ese
ese perfil de Pelayo como Aragorn o Arturo, proveniente de un linaje que está destinado a gobernar un destino, y que ese símbolo tiene un sentido, que tiene el sentido por el personaje de Lugh, que es una deidad o divinidad, mejor dicho, céltica, porque tiene la característica de que no es un dios propiamente, sino que es una especie de semidios, pero que es mortal, pero después de morir puede volver a la vida siempre y cuando su pueblo, sus hijos, sus descendientes, según esa leyenda, lo necesiten. El tercer elemento creo que es lo que está por delante precisamente porque es que elegí esta foto del Urrieyu y no otra, porque tiene en primer término los campos verdes de Asturias, en segundo los montes altos, y en tercer término, y como coronación, el propio pico, la gran montaña, que es el punto más alto de la cordillera cantábrica. Y entonces digamos que cuadra todos los escenarios en los que se mueve la narración. Y por supuesto el último gran elemento, que es el que yo me he empeñado en que sea el protagonista y al que se te va la vista, que es la Cruz de la Victoria. Sí, la Cruz de la Victoria, que también tiene un momento importante en la historia, pero ¿no? Sí, no, sí se puede contar también, porque procede de otra leyenda, aunque en realidad la Cruz de la Victoria actual, que está en la cámara de la Catedral de Oviedo, es de unos siglos después, pero no se puede saber si exactamente la cruz de madera que porta dentro del relicario fue la que hicieron, la que llevaron en Covadonga, o no fue, pero que llevaron una cruz en Covadonga no cabe duda. Sí, y además es que de una de las escenas favoritas del libro fue la de la batalla de la Covadonga, la verdad. Ese momento culmen de cuando ya la historia está llegando a su fin y están pasando cosas. Además que lo cuento con mucha simultaneidad. Es un capítulo en el que prácticamente son mini episodios de una página, porque están pasando varias cosas en varios puntos. Exacto. Porque es verdad que toda esa trama que se ha ido urdiendo, y puedo avanzarlo porque claro, esto es lo que quiero contar, que la gente se interese. Por una parte tenemos al duque de Cantabria, que estaba intrigando por una parte con Opas, que es el embajador de los Mauri, que está intentando llegar a un acuerdo para que los de Pelayo y los suyos se rindan en vez de provocar la rebelión. Por otra parte tenemos a Garci, al vascón, que está tramando con Casio, que es el aliado de Opas, que tiene un interés completamente distinto, que es que se monte la guerra allí para que a mí me dejéis en paz. Luego tenemos a Pelayo con sus peleas con los clanes vecinos, que no a todos les hace la misma gracia que Pelayo sea el que mande. Y es verdad que en el último momento, en esa batalla de Covadonga, no es solo moros contra cristianos como se puede ver, sino que ahí se deciden muchas cosas. Sí, son muchas cosas. Hubo un momento que a mí se me rompió el corazón, tú lo sabes, y todavía te lo tengo guardado. Eso ya sí que no. Yo no lo voy a decir, pero se me rompió el alma. Y ya te digo, la batalla... Bueno, se puede decir que un personaje de los que tú le has cogido aprecio, pues resulta que muere, pero es que claro, es que en ese contexto murió mucha gente. Sí, pero tenía que morirse ese precisamente. Y ahora todo el mundo está pensando que es el Crash. No es él. Venga, no hagas spoiler, anti-spoiler. No hagas anti-spoiler. Vale, no digo más nada. Me voy a ir de ahí. Y una de las cosas que pasan también que me gustó mucho fue el mito de la Virgen, ¿no? De Covadonga, de cuándo aparece ese mito. Sí, la cueva de Covadónnica ya era un centro de culto previo a los hechos del combate, y está registrado eso. Y lo vuelvo a enlazar con las leyendas célticas anteriores y las historias de las Xanas. Sí, porque es verdad, porque el cristiano, por así decirlo, vio a alguien y dijo, es la Virgen, ¿no? Que a mí me hizo gracia ese momento de es la Virgen. Y el otro, no, será algún dios o una diosa de las que hay aquí, ¿no? Sí, ahí es que cada uno también estaba un poquito
un poquito a su bola y sobre todo precisamente es esa frase y además creo que es muy buena para ir cerrando con esto, ese momento en el que uno de los personajes le dice al otro, oye, pues es la Virgen, pues yo quiero volver a verla. Y dice, pues tendrás que morirte. Dice, pues vamos allá. Y se lanzan a la batalla. Sí, a mí me gustó mucho todo. Y ya por ir acabando y entrando en cuestiones un poquito, no sé, más técnicas, ¿cambiaste algo en el último momento antes de enviarlo a la editorial? Antes de enviarlo a la editorial no, porque cuando firmé el contrato con la editorial me faltaba por acabar la tercera parte. La primera y la segunda las tenía hechas, la tercera me quedaba trazarla, porque yo soy, lo he dicho aquí más de una vez, pero lo digo ahora que es mi entrevista, soy escritor arquitecto. Yo trazo primero todo el esquema de la historia y luego lo desarrollo, entonces ya intento no desviarme mucho del guión, y como ya tenía el final, ese final que a ti tanto te ha gustado, que me encanta que te haya gustado, lo tenía ya muy bien estructurado. Cuando ya llegó el momento de enviarlo, de hecho cuando envié el final ya había mandado para hacer la corrección de la edición de las dos primeras partes. ¿Y como objetivo qué buscabas al escribir este libro, ya por ir acabando? Contar uno de los momentos más épicos de la historia de mi tierra por partida doble, que es tanto Asturias como España, de la manera más épica, más atractiva y más aventurera posible. Y las has conseguido, yo creo que para mí Gracias. lo has conseguido y yo creo que tienes mucho futuro ese libro. Si a la gente le interesa que lo lea de verdad, que os va a gustar. La cuestión es que se dé a conocer, que para eso estamos aquí, y que el que lo lea lo disfrute y se lo haga saber a otro potencial lector. Han sido 5 años de trabajo, la verdad. 5 años. Sí, desde 2018 que empecé a... Y nada, pues ya acabando. Ya por dónde podemos encontrar tu libro y damos pues por finalizar. como siempre en la casa del patrocinador de este programa, de Platero Cool Books, en plateroeditorial.es, y en Casa del Libro, en Amazon o en librerías directamente preguntando por Un Rey en el Norte se puede pedir. Vale, pues nada. Pues ahora entonces no me voy a dar la vuelta. Miriam, muchísimas gracias por tomarme el relevo. A ti, por dejarme venir aquí a hacer una entrevista en directo, ¿no? Y hasta la semana que viene. Adiós.